1921 representó un punto de inflexión en la tendencia habitual de esos textos que, cuando se dan a conocer, destacan sobre todo por ofrecer un contenido que, hasta el momento en el que irrumpen en la realidad, cuenta con escasos precedentes en la historia. Y de esos escritos, descollan especialmente aquellos de cuyas páginas pueden extraerse unos principios que, por su valor para planear y organizar hechos concretos, son dignos de merecer un espacio reservado en el terreno de la palabra escrita. Y es que ese año, 1921, las llamadas directrices para el movimiento comunista femenino salieron a la luz pública tras ser redactadas y editadas por su autora, una mujer llamada Clara Zetkin, la cual iba a pasar a la historia como la precursora de la lucha por los derechos de la mujer. En claro contraste con ese escenario aperturista, en 1921 España asistía a la ordenación episcopal de Federico Tareschini, el cual, además, ese mismo año, recibiría el nombramiento como nuncio apostólico en la península ibérica, un cargo desde el cual no dudará en manifestar su simpatía y adhesión a los principios que traerá consigo la dictadura que se implantará en España para guiar a la nación a través del último lustro y medio de los años 20 y que tendrá su origen en el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923. Y también fue ese el año en que se fundó el Partido Comunista de España y el año en el que fueron inhumados los restos del Cid y doña Jimena en el suelo del crucero de la Catedral de Burgos. Esto último como parte de un acto ceremonioso y en medio de un sepulcral silencio roto únicamente por la lectura que debía hacerse del correspondiente epitafio, ese que había sido redactado ex profeso para el oficio de la liturgia por el mismísimo Menéndez Pidal. Y en ese año de contrastes, ese año en el que se empiezan a desvelar las tensiones entre la tradición androcéntrica en la que permanece encallada la nación y las agitaciones populares, y aunque clandestinas también políticas, que reclaman un peso social más significativo para esos colectivos minorizados, pero no minoritarios, va a ser también el año en el que va a ver la luz una novela de Miguel de Unamuno, una novela que lleva por título La tía Tula, y en la que se va a centrar nuestro programa de hoy. Una semana más, mis queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a esta logia de los amantes de la literatura. Les acompaña, como siempre, nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto es Gatos en el Tejado. Partiendo de lo que hemos explicado hace un momento, a nadie, o a casi nadie, debería costarle demasiado imaginarse a un literato, finales del siglo XIX, confrontando la concepción decimonónica de la mujer, encasillada en esa dualidad mujer-virgen-madre, con ese contexto de inminente cambio que sobre la realidad se cierne. Pero lo que hace que Unamuno destaque en ese teatro de fondo es que él va a desestimar ese brindis al sol, que son aún los postulados progresistas, para ofrecernos su propia perspectiva de la mujer. Una mujer que navega también a bordo del bote del progreso, surcando las siempre inclementes aguas del conservadurismo, para efectivamente batirse con ese piélago de misoneísmo, pero no para tratar de hundir a nadie, sino para obedecer su instinto de mantenerse a flote. Esa mujer que Unamuno presenta va a tener efectivamente que lidiar, tanto en su día a día como en su fuero interno, con las imposiciones sociales. Esas que ven a la mujer o como una muchacha que conserva su virginidad o como una madre, sin importar que haga una cosa o la otra mientras la haga, ya sea plegándose a los preceptos de la tradición u obedeciendo los dictados de una sincera devoción cristiana. Pero el verdadero báratro que tendrá que atravesar esa mujer es el precio que va a querer pagar por tener derecho a parecer contradictoria. Es lo que le espera cuando, siendo tachada de hostil, ella se reafirme en que simplemente es compleja. Es una mujer que, a la hora de lidiar con sus instintos sensuales, lo va a hacer valiéndose de su propia razón y de sus propios motivos, sin tener que recurrir, para acallarlos, ni a camuflarse en esa maraña que son siempre los códigos morales,
ni a fustigarse ella misma con la tralla del recato. Y todo ello sin dejar de ser en todo momento plenamente consciente del irracional deseo que es capaz de desvelar en el sexo opuesto. Todo eso nos va a ser presentado en un contexto, además, que va a ofrecer un cúmulo de situaciones que van a amenazar de lejos ese propósito de esa mujer de mantenerse firme en sus principios y hacerlo por sus propios motivos. Esa mujer, Tula, hipocolístico de Gertrudis, se nos presenta como una muchacha robusta, fuerte, de aspecto hembruno, pero no femenino. No porque sea descuidada, sino porque ella se conduce y se acicala para satisfacer su propio criterio estético. Al inicio de la obra, Tula se encuentra a la sazón en el apogeo de una fresca juventud. Juventud de la que su hermana, Rosa, con la que se lleva un par de años, acaba de dejar de atrás el umbral ese que ha empezado a convertirla en una mujer. Tula y Rosa, huérfanas de padre y madre desde la tierna infancia, viven del patrimonio heredado que un sacerdote, llamado Primitivo, y que además es hermano de la difunta madre de las hermanas, se encarga de administrar, procurando además el buen porvenir de sus sobrinas, a las que no duda en amparar, aconsejar y educar cuando lo estima oportuno. Sin embargo, el tiempo pasa y las dos hermanas, ya unas mujercitas, poco a poco van advirtiendo la escasa utilidad de las palabras de un párroco para ventilar las inquietudes propias del desvelo hormonal. Algo que la novela coincide con el momento en el que un joven, llamado Ramiro, y tras meses de cortejo, le hace una proposición de matrimonio a Rosa. Y es que Rosa, hecha un mar de dudas, prescinde de pedir consejo al bueno de Primitivo, prefiriendo encomendarse a la sensatez y buen juicio de los que siempre hace gala la joven Tula. Y así es como vamos a conocer a Tula, a la que intuye las nada nobles intenciones de Ramiro de procrastinar los inherentes deberes del compromiso, a la que no duda en abordarlo para cuestionar su probidad y, en definitiva, a la que acaba precipitando los esponsales entre Rosa y su futuro cuñado, que tras una ceremonia oficiada por el mismo Primitivo, empiezan una vida en común que no tardan en bendecir con el nacimiento del primogénito de Ramiro y su esposa, que acabará siendo un sujeto clave para la definitiva y ulterior maduración del carácter del personaje que da título a la obra. Y es que, como veremos, Tula no va a tardar en sentirse aguijoneada por la necesidad. Y esa necesidad no va a ser otra que la que va a provocar ese retoño, el cual va a ir desvelando en su tía un instinto maternal tan desaforado que le impedirá separarse de su sobrino. Algo que a Rosa no le pasa desapercibido para su propio sosiego, especialmente tras verse asaltada por una duda que le quema, esa que asoma cuando se pregunta quién debería quedar al cargo de su hijo si ella, de forma inesperada, faltara. Pero siempre que esto suscita una fraternal conversación, Rosa aprovecha para encomiar ese natural instinto materno de su hermana e instar así a la joven Tula a sentar cabeza, a desposarse. Algo que no hace sino animar a los que suelen presenciar esas conversaciones, a arengar a Tula para que dé un paso al frente, para que consagre su eventual papel de madre con la bendición de un sagrado matrimonio. Mas la respuesta de Tula será siempre tan tajante como la forma en la que va a encorsetar a todo el que le venga con alguna romántica pretensión, al cual no dudará en impedirle que la trate con su hipocolístico, exigiendo ser llamada Gertrudis, e incluso a valerse de la presencia de alguno de sus sobrinos para coartar el cortejado del acercamiento de cualquier pretendiente. Y cuando Tula, para sus adentros, justifique esas medidas, lo hará de forma intempestiva, mostrándose a veces tan incoherente y contradictoria como se mostrará en otras ocasiones como la insigne portadora de una lógica aplastante. Por lo que a Tula no le vendrán ni los consejos de los que la quieren bien, ni los de aquellos que, pese a proceder de colectivos reconocidamente conservadores, sugieren a Tula desposarse
ya con un familiar cercano que la pretende, ya con un acomodado señor, o con un padre de familia que recientemente ha enviudado. Los sistemáticos rechazos de Tula no tardarán en ser apercibidos debido a la escasa popularidad que su empecinamiento comienza a desvelar en el ente social. Pero Tula, una vez más, va a mostrarse inflexible y va a porfiar en su resolución de deberse exclusivamente a sus sobrinos, y sin que tengan para ello que mediar ni terceros ni la bendición del poder eclesiástico. Nada va a impedir que Tula, para sus adentros, confíe en que sabrá mantenerse entera para así alargar esas resoluciones, incluso frente a las protestas de su corazón, las cuales empezarán a sonar cada vez más atronadoras, sobre todo cuando una inopinada circunstancia le obliga a convivir con un personaje que se va a erigir como la fuente del tormento que se va a cernir sobre el temple de la muchacha, mientras ésta se va viendo poco a poco perseguida por las dudas y acorralada por la tentación. Y nos vamos a detener aquí, no solo para no malograr la previsible catarsis que les aguarda en el desenlace de esta novela, sino también, y como siempre, para abrir este último espacio con el que, como saben, quedan todos invitados a la reflexión. Y a mí me parece de justicia empezar por subrayar la forma en la que Unamuno nos quiere mostrar no a una mujer capaz de imponerse a los dictados sociales, como una heroína, esa que, por ejemplo, podríamos encontrar en el personaje de Margaret Seaton, en Un solo amor, de Pearl Buck. No, Tula no es una heroína. Tula es simplemente una mujer que actúa como lo que es, un ente complejo, con sus propias virtudes, sus propias razones y contradicciones, que en primer lugar debería llevarnos a desechar esa visión de la mujer como un ser con roles predestinados. Tula es esa mujer que puede acomodarse a los roles tan libremente como puede desestimarlos, y hacerlo porque lo siente, y rechazarlo porque no lo siente, y sin que aquello signifique una adhesión, ni esto represente un desafío, ni a lo socialmente establecido, ni a los dictados que emanan del discurso de un mandato divino. Es algo mucho más sencillo. Esos principios, cualesquiera de ellos, son importantes para una mujer porque simplemente son suyos. La prueba es, por ejemplo, y sin ir más lejos, que vamos a ver cómo Tula en algunos pasajes rechazará los preceptos del cristianismo, pero porque para ella es una religión de hombres. No obstante, debo insistir en que psicológicamente este personaje merece un análisis más profundo. Porque claro que Tula va a denunciar la forma en la que la mujer es vista por la orden del lábaro, igual que denunciará, por ejemplo, cómo el carácter femenino se asocia siempre a la belleza y al instinto maternal. Pero lo hace para sacar a relucir que no es eso lo que diferencia a los géneros. Unamuno apuesta por una visión de los sexos diferenciada por la forma en la que ambos se enfrentan a las mismas realidades de la vida. Lo cual, si es fuente de confusión y hasta de disputa, es porque mientras algunos se obcecan en juzgar esos caracteres como opuestos y otros aseveran que son iguales, a nadie le da nunca por pensar que pueden ser complementarios. Y que es obviando algo tan simple como se ve reiteradamente abocada al fracaso esa necesaria armonía social entre géneros, lo cual empieza a fracasar desde el momento en que la falta de coincidencia se interpreta como diferencia, algo que se consuma cuando se da por hecho que determinados contextos están diseñados bien para imponernos, bien para subyugarnos al otro género, algo que, como les he avanzado, y como ustedes mismos comprobarán cuando lean La tía Tula, acaba siendo fuente de desazón tanto para el que trata de imponerse como para el que procura evitar que se le impongan. ¿Saben? Ahora pienso que esto mismo, y aquí ya deduzco por mi cuenta, esto mismo decía, es aplicable aún hoy a un sinnúmero de convencionalismos sociales, propios tanto de la vieja como de la nueva escuela, y que son caldo de cultivo para esos riesgos que aún corremos, tanto de anquilosarnos en medio de las más rancias tradiciones, las cuales, y por desgracia, aún forman parte del ordenamiento social en no pocos rincones de este país,
como de dejarnos llevar por unas nuevas tendencias que irrumpen en la realidad social para imponerse, sin que asome en ellas un mínimo de espíritu de cambio, de progresión, optando, contrariamente, por la mera sustitución que lleva colgado un eslogan con el que se empieza a vituperar todo lo que mínimamente se arraiga a la costumbre. Y podría citar muchos ejemplos que ilustran cómo esto nos lleva, sí, a un terreno distinto, pero para que simplemente incurramos en otra clase de desaciertos, pero que pueden llegar a ser igual de vituperables. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que uno puede optar por la estricta soltería, por vivir en pareja, por ir de flor en flor, porque creo que no es obligatorio casarse para que el amor se consume. Igual que creo que casarse no es un error, ni significa en modo alguno doblegarse a los sacramentales imperativos de la sociedad, por mucho que ésta sea confesional solo sobre el papel escrito. Del mismo modo que creo que una relación se basa en la confianza y en la sinceridad, pero opino que eso no implica que se le pueda exigir al otro que declame en verso todo lo que siente. Tenemos que ir aceptando lo que decíamos hace un momento, que las personas somos complejas y que el valor humano nunca lo vamos a encontrar en lo que nos hace iguales, sino en todo aquello que nos diferencia, que es, en definitiva, aquello a lo que debe hacer frente no solo el amor, sino también la familia, las relaciones entre padres e hijos, las amistades. Pero a mi entender, lo que merece especial mención, lo que a mi juicio es la piedra angular de esta obra de Unamuno, es el tema del instinto. Porque es un tema que comprobarán que el autor explora desde una perspectiva muy singular. Y no hablo solo de cómo lo hace en La tía Tula, sino de cómo lo hace en esta y en otras de sus obras capitales, como, por citar un ejemplo claro, sería Amor y Pedagogía, volumen que, por cierto, si no lo han hecho, les recomiendo muy encarecidamente que lean también, para que vean la magistral forma en la que ella se aborda ese tema, el instinto. Verán, ese instinto que está tan presente en la novela de hoy y en otras del mismo autor, les decía, ese instinto debemos entenderlo como una fuente de felicidad. Y lo es porque conduce a la autorrealización. Sin embargo, van a permitirme que les sugiera que lo aborden siempre desde múltiples perspectivas. Empezando por el de la persona que siente ese instinto. Por ejemplo, el de una mujer, como el personaje de Unamuno, Tula. ¿Qué nos está diciendo Unamuno sobre el instinto? En realidad muchas cosas, pero la más palmaria, a mi juicio, es que nadie tiene derecho a dirigir, corregir y cuando menos censurar ese impulso natural de las personas. Nadie. Si ese instinto afecta a una mujer que, por ejemplo, quiere ser madre, no podemos valorar esa opción como un capricho, sino como una necesidad, como un deseo sincero. Y por lo tanto, a mi entender, solo esa mujer debería poder decidir cómo consumar ese deseo. Y no es un error que decida hacerlo prescindiendo de los votos nupciales. Ni siquiera lo es si decide hacerlo obviando la presencia de una figura paterna. Igual que si decide, dado el caso, interrumpir su embarazo, eso y aquello, al resto de la gente tendría que darles igual. La sociedad, nuestra sociedad, tiene que ir aprendiendo que una mujer, dadas ciertas circunstancias, puede evitar de forma drástica, si es preciso, ser la madre de una criatura que puede no estar preparada para querer. Igual que debe aprender, la sociedad, digo, que una mujer puede querer ser madre porque es mujer, sin que por ello tenga antes que convertirse en la mujer de nadie. Como si lo que se le tercia es prescindir tajantemente de hacer uso de su capacidad procreadora. Y entender esto es de obligado cumplimiento, entre otras cosas, porque se puede entender. Porque el instinto maternal, dejémonos de tonterías, es eso, un instinto. Y como todos los instintos humanos, si aflora, lo hace en la psique de una mujer, y no en su vientre. Y a colación de todo esto del instinto, no quisiera perder la ocasión de destacar cómo ese tema central de la obra se manifiesta en su personaje principal. Porque cuando la lean,
comprobarán que Tula va a tener que aprender una lección muy importante sobre el instinto. El del amor, en su caso. Y es que, si Tula va a mostrarse tan inflexible y terca, es porque no querrá reconocer que no puede librarse de esa pasión que va a consumirla y que la llevará a decir que el amor aprisiona. Y no, mis queridos amigos, el amor no aprisiona. No puede aprisionar. Aprisionan los dogmas de la Iglesia, aprisionan los convencionalismos de una sociedad plegada aún al imperio, cuando no de la fe, de la tradición y cuando no del que dirán. Lo cual me lleva a concluir, invitándoles a que como yo se hagan la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esta sociedad siga a merced de los vaivenes de los convencionalismos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que la vida se organice en torno a los criterios de aquellos que se niegan a cambiar su visión de un mundo en constante cambio? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros sueños perezcan frente a la impasible mirada de los estáticos moldes que mantienen la estructura de las apariencias? Es que tenemos que aceptar sí o sí que haya quien no entienda que la maternidad, la vida en pareja, no está reñida con la desaprobación de las costumbres culturales. Que yo no digo que una persona no pueda fijarse unos criterios para que hagan estos de teatro de fondo de la materialización, de aspectos como las teas maritales, el embarazo, la vida familiar. Pero si eso, que necesariamente ha de llevarle a uno a renunciar a muchas cosas, no genera felicidad, entonces no tenemos a un ser que se adhiera a una cultura, sino a una cultura que no es tal porque es algo que se impone al individuo, a la persona. Y estoy casi convencido de que, después de escucharme decir esto, no va a faltar quien opine que, pese a todo, esas rarezas son rígidas e inclementes con el individuo porque han de preservarle de los desvíos, porque cultivan la virtud. Y me van a permitir que me pronuncie al respecto citando una frase que se atribuye, si la memoria no me traiciona, a Oscar Wilde. Más vale un vicio confortable que una virtud asquerosa. Mis queridas y queridos camaradas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. No olviden seguir siendo libres para leer y leer para seguir siendo libres. A los que decidan seguir acompañándonos la próxima semana, les estará esperando aquí nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto ha sido Gatos en el Tejado.